Bueno, no escucho. Hola, hola, ahí está, ahora sí. Perdón. Ok, bueno, voy a volver a empezar. Ok, vuelvo a empezar. David William, si puedes conectarte, conéctate. Vamos a hacerlo dinámico, interactivo, esta enseñanza. Buenas tardes a todos los que nos van a ver a través del video, o buenos días, o a la hora que tú vayas a disfrutar de esta forma de comunicarnos. Quiero agradecerte tu tiempo y este es CMA, somos un ministerio cristiano de motociclismo en México, en el país de México. CMA es una organización internacional, tenemos presencia en más de 40 países y nuestro propósito dentro del motociclismo es llevar las buenas nuevas de salvación para la gente que no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Y para los que ya conocen a Cristo como Señor y Salvador, pues el otro objetivo de CMA es hacer discípulos también, ¿verdad? Hacer discípulos. Entonces hoy vamos a tocar ese tema, David, una pregunta. ¿Tú qué piensas respecto a la salvación? ¿Crees que se pierda si no caminamos con Cristo? ¿O crees que cuando somos salvos, ya somos salvos para siempre, independientemente de lo que hagamos? Puedes Yo contestar pienso lo que o dar dice tu la punto de Santa vista, tu Biblia, opinión. solo Creo que no Dios sales, sabe David. cada Tu, quien tu, y tu cuándo voz no ser. está saliendo. Pícale el Jesucristo, micrófono. ustedes Nomás pagaron abusado a la manejada. No, no te me vayas a estrellar por ahí, abusado al frente. ¿No escucho? ¿No escucho? No sales, David. No tienes audio. A ver, es Es allá. usted que tiene A pagado. ver ahí. No, no Déjame está ver si en soy Dios. yo. Si soy yo o qué está pasando. Déjame revisar aquí mis controles. El otro, en la alabanza y en la oración te metiste bien. No tengo aquí en el chat. No te tengo. Sí, dice que 2. Sí. Ok, pero déjame ver. Aquí está David William. Ok.
Déjame ver. Sí, no está activado tu Aquí no micrófono. tengo, yo no Ah, puedo. ahí está ya estás. A ver, David. Okay. Yeah, No, el icono me dice que yo ya sé, está como transmitiendo dice la sonido, pero Santa no Biblia, llega. yo sé que dice la Santa Biblia, Jesucristo es el juez, él es el Lamb of God. A ver, revisa. Eso es, me está poniendo como ser accidentes así. Hola, Porque yo no estoy hola. manipulando. Bueno, Yo no voy a estoy seguir adelante jugando para no con interrumpir los videos la ni de comunicación, David. audífonos. Hoy va a ser un monólogo como aquel de la televisión que hacía monólogos. Y bueno, un comediante por ahí que hacía monólogos. Voy a tener que aventarme un monólogo. Ok, pues seguimos entonces con el tema. La salvación se pierde. Le pedí a David su opinión. La externó su opinión, pero no pudo salir a ver, ¿qué pasó? Ok, no pudo salir su audio. No sé por qué motivo. Somos novatos en esta cosa del manejo del Zoom. Pero bueno, voy a continuar, David. Espero ser de bendición para ti. Hazme una señita nomás para saber que me escuchas. David William. A ver si estás por ahí, David. Vuélvete a conectar. Ajá. Ok. La salvación. Vamos a hablar de la salvación, si se pierde o no se pierde. Pues nada más para reflexionar un poco acerca de las cosas que han ocurrido. Por ejemplo, el apóstol Judas, que era uno de los 12 que andaba con Jesucristo, con el Señor Jesús, durante 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra. El Señor Jesús estuvo predicando acerca del reino de Dios, y él decía que el reino de los cielos se acercaba a la tierra, que estaba en la tierra. En una ocasión me preguntaron, bueno, ¿dónde está ese reino? Queremos verlo físicamente, ¿dónde se encuentra el reino? Y el Señor les dijo, pues está en medio de ustedes, está en su corazón, está adentro de ustedes el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros en este tiempo tenemos que compartirle a la gente. Jesucristo, cuando le abrimos el corazón, le abrimos nuestras entrañas, le abrimos nuestro ser, Jesucristo entra y toma control de todas las cosas. Así que es bien importante que estemos abiertos, que estemos dispuestos. Ok, ya estás conectado con audio, dice. A ver, David. Ok, yo pienso eso. No te escucho. Todavía no. Pon el micro. Aquí abajo. A ver, enchúfalo bien en el teléfono. No tiene nada rojo en mi micrófono. O súbele volumen. Tiene un volumen por ahí, el cordoncito. No pagué, ni subí, ni nada. Está mismo. Ok, David, no te preocupes. Déjalo así. En otra ocasión, pero puedes estar presente. Mantente en oración. Vamos a seguir fluyendo con el tema. No te preocupes, está bien. No alcanza a salir tu sonido. No sé por qué razón. No sé si sea porque ya está iniciada la grabación y a lo mejor por eso no te admite más, pero bueno, seguimos con el tema. Y la pregunta es, ¿la salvación se puede perder? Y yo les estaba hablando acerca de Judas Iscariote. Judas Iscariote era el encargado de administrar las finanzas en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo 3 años y medio en la tierra, hablando acerca del reino de Dios y cómo poder entrar al reino de Dios. Y este hombre tenía puestos sus ojos en el dinero, en lo material. Y de alguna manera, cuando Cristo les revela la última noche, la última cena que tiene con ellos, les dice que esa noche se iban a escandalizar de él, les revela en la última cena, y les dice, ustedes se van a avergonzar de mí, me van a dejar, hoy vienen
a tomar mi vida, vienen a apresarme, me van a llevar, me van a hacer juicio, y yo voy a entregar mi vida, les decía él, nadie me va a quitar la vida, sino que yo voluntariamente la entrego. Durante el juicio, Poncio Pilatos quiso dejarlo libre, pero el Señor le dijo no, dice, tú tienes autoridad porque Dios te ha dado autoridad y ejerce esa autoridad sobre mí, le dice. Pero Pilatos pues se lava las manos y se lavó las manos en ese juicio y dijo, yo no quiero saber nada de Jesús de Nazaret, así es que se lo entrego a los alguaciles y se lo entrego al sumo sacerdote, Anás y Caifás, que en aquel tiempo eran la máxima representación religiosa de ese tiempo y eran los que de alguna manera tenían autoridad sobre los juicios. Jesús pertenecía al pueblo judío, a la tribu de Judá, y entonces le estaban haciendo juicio. La razón por la cual crucifican a Jesús es porque él dijo que era hijo de Dios, se hacía hijo de Dios, y para los judíos esta revelación de ser hijos de Dios era algo nuevo, era una revelación nueva, que no podían ellos aceptarla. Ellos pensaban que la relación del hombre con Dios era solamente a través de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que podían hablar con Dios, los únicos que podían acercarse a Dios, y no es así. Por eso cuando Cristo muere, una de las señales que ocurren es que dice que se rasga el velo del templo, se abre el velo del templo, dando libertad para que el creyente o los creyentes puedan entrar hasta el lugar santísimo. Eso simbolizó o eso significó en ese tiempo cuando Cristo murió. Y la Biblia, después en el Nuevo Testamento, la doctrina que los apóstoles empiezan a difundir es que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo Dios mora en la vida del creyente, y que desde luego también Jesucristo está en nuestro corazón y Él está en nuestra mente, está en nuestro ser también. Así que así como Cristo andaba en el Espíritu, en el desierto, en los montes, en las playas, predicando el Evangelio, también los hijos de Dios predicamos el Evangelio en el poder del Espíritu, y vemos el fruto de nuestra predicación a través de la conversión de personas, y así ocurre. Permítanme. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Sí, estoy aquí, estoy conectado en este momento. Ok, 11:30, está bien. De acuerdo, bye. Bye. Es un hermanito que estamos atendiendo, Omar Zárate. Muy bien, pues estamos aquí en nuestra grabación, entonces seguimos en nuestra grabación. Les decía que Cristo, en el poder del Espíritu, predicaba, compartía las buenas nuevas, y así los creyentes, los que han sido llamados a anunciar las virtudes de Cristo, y mucha gente dice, ¿habré sido yo llamado a anunciar las virtudes de Cristo? Y cuando leemos 1 Pedro nos damos cuenta, dice que los que no éramos pueblo de Dios, pero que ahora somos pueblo de Dios, dice que nos llamó con un propósito, y el propósito es que anunciemos las virtudes de Cristo a todo el mundo. Y una de las virtudes es precisamente que los enfermos se sanen, que los endemoniados sean liberados, que los sordos escuchen, que los ciegos vean y que los mudos hablen. Todas estas señales las hemos visto quienes nos hemos atrevido a creer, y hemos visto cómo muchos ciegos, muchos sordos y muchos mudos han podido entender el plan de Dios. Y a veces no ciegos físicamente, sino son ciegos espiritualmente, son sordos espiritualmente porque son tardos para oír, y el Señor siempre decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde. Espero que tú escuches parte de la reflexión. La reflexión está basada en esta pregunta: ¿la salvación se pierde? Y pues a Judas Iscariote le tuvo un problema, porque esa última noche el Judas Iscariote fue
a vender a su maestro, lo entregó al sumo sacerdote, les dijo dónde estaba Jesús, en dónde lo podían encontrar, y fue a acusarlo ante el sumo sacerdote, y era lo que hacía falta, un acusador. A alguien le pagaron con monedas de plata, pero Judas Iscariote prefirió quitarse la vida que arrepentirse. Se dio cuenta de su grave error que estaba cometiendo. Para él, pues, aunque no pudo entender porque era la voluntad de Dios, el Padre venía a ofrecer el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y Cristo les había estado enseñando a sus discípulos en varias ocasiones acerca de su muerte, acerca de su pasión, acerca de que Él iba a ser entregado, pero no lo entendían, ni lo entendió Judas. Y Judas, al ver lo que había hecho, sintió culpabilidad, y en lugar de llevar la culpabilidad al arrepentimiento, al pedir perdón a Dios, llevó esa culpabilidad a quitarse la vida. Judas tenía decisiones muy, muy duras y dijo: no merezco el perdón, no merezco la vida, y se colgó. Dice la escritura que se colgó y se rompió ahí donde se ahorcó, y dice que al caer sus entrañas se abrió la cabeza seguramente, y se abrió su cuerpo. Yo creo que ha de haber caído en una especie de barranco, no sé qué pasó, pero sus entrañas, su cuerpo se abrió, sus entrañas se abrieron. Bien, y pues la pregunta es, ¿ese Judas perdió la salvación? Bueno, yo creo que nos van a quedar muchas dudas, pero lo que sí quisiera que quedara muy claro es que cuando tú valoras la salvación, difícilmente la pierdes. El apóstol Pablo, que es otro ejemplo que quiero comentar, pero este es un ejemplo de un hombre que mantuvo la salvación hasta el final de sus días. Hay una película muy bonita que es Pablo, la vida de Pablo, llevada a la pantalla de cine, y a través de esta película nos narra los episodios de Pablo estando preso en la cárcel por causa de anunciar el evangelio, por causa de predicar a Cristo. Y bueno, lo mismo le pasó a Pedro, el apóstol Pedro, que esa noche cantó el gallo. Dice que antes de que cantara el gallo, Cristo le había anunciado que lo iba a desconocer, que lo iba a negar. Dice, le dijo el Señor a Pedro: Pedro, tranquilo, porque resulta que cuando está diciéndoles que lo van a negar, Pedro se pone de pie molesto y enojado, y agarra su espada y dice: Señor, yo te voy a defender con mi espada, y si es necesario dar mi vida, yo daría mi vida por ti. Todos estos que te dejen, pero yo no te voy a dejar. Y entonces el Señor le tuvo que decir a Pedro: oye, Pedro, mira, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y así como lo dijo el Señor, así como lo profetizó, se cumplió esa profecía. Estaba Pedro, una vez que tomaron preso al Señor Jesús, estaba Pedro por ahí viendo los acontecimientos, los hechos, lo que estaba pasando con el Maestro, con el Señor, porque a lo mejor quería ayudarle, ¿no? Pero llega un momento en que una mujer lo descubre y le dice: hey, tú también andabas con el Nazareno, tú también andabas con Cristo el Nazareno. Y Pedro empieza a negarle. La segunda vez que le dice esta mujer: sí, tú andabas con él, Pedro dice que empezó a maldecir, y la tercera negación que Pedro hace, dice que fue con juramento. Para los judíos, jurar era una cosa pues muy, muy sagrada, muy especial, ¿no? Cuando juraban era que comprometían mucho lo que estaban diciendo, y así lo hizo Pedro, le falló al Señor. Después de estas 3 negaciones, el gallo canta, y Pedro va a un rincón de por allá, donde no lo vea nadie, y va a llorar amargamente porque se cumplió la profecía del Maestro. Y pues ahí está Cristo en el pretorio, en el interrogatorio. Lo golpean, se burlan de él, lo lastiman, lo azotan, pero el Señor aguanta, el Maestro aguanta, y porque para eso venía. Y aunque Cristo había estado orando
y había invitado a Pedro y a Juan que lo acompañaran allí en el huerto de los olivos, que lo acompañaran a orar. No pudieron acompañarlo a orar, y el Señor dice que cuando estaba orando le decía al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, como que todavía no es el tiempo, no, estoy angustiado, me siento angustiado, siento que no voy a poder, seguramente le decía. Pero el Padre le contesta y le dice: no, para eso has venido, y tú vas a dar tu vida. Y mandó el Padre, mandó a sus ángeles, mandó un ángel que le fortalecía, dice que le fortalecía, y ya una vez que oró 3 tiempos de 1 hora, se para el maestro, y cuando se para, pues ya estaba ahí los guaruras para agarrar a Cristo y llevarlo preso con la condena de haber sido llamado Hijo de Dios. Ese fue la razón de la causa de muerte, por haberse llamado Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, obediente al Padre, dice por ahí que la Escritura que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice la Escritura. Y entonces Jesús obedece al Padre y va al interrogatorio, va a recibir la sentencia de muerte que había sido preparada, pero él sabía que tenía que ir a las profundidades de la muerte, tenía que ir al Seol, a la sepultura, y que una vez yendo al Seol, a la sepultura, a la muerte, allí en la muerte la luz que él traía iba a resplandecer aún en las tinieblas. Y Jesucristo, esos 3 días, dice que muere, va y les anuncia la salvación a los que habían muerto antes de Cristo. A todos aquellos que habían muerto antes de Cristo tuvieron la oportunidad de recibir. Uno de ellos fue el rey David. El rey David decía, fíjate, era también profeta, el rey David. Él decía: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la muerte, me librará el Señor. Esto expresaba David en sus salmos, y le cantaba al Señor. Él compuso los salmos, los 150 salmos, la mayor parte de ellos. Pero él tenía esa conciencia que su Redentor vivía y que le iba a librar del polvo de la muerte. Recuerden que estamos hechos de 3 cosas: nuestra carne, que está hecha de polvo, y esta carnita, este polvo, va a ir al polvo, va a ir a la tierra de donde fue tomada cuando muéramos y nos descompongamos. Pero el alma, que es lo que está dentro de nosotros, el alma y el espíritu, va a ir a la presencia de Dios. Y va a ir a la presencia de Dios para poder disfrutar. Y entonces, cuando estemos en su presencia, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo que tenga capacidad para vivir eternamente. Dice que ya no va a haber más dolores, ni más llanto, ni más lágrimas. Va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo hermoso. Entonces, la pregunta sigue estando en el aire: ¿la salvación se pierde? Y la Biblia en Hebreos capítulo 6, del 4 al 10, dice que es imposible que los que una vez gustaron del don celestial, de la buena palabra de Dios y del Espíritu Santo, dice que, y de la sangre de Cristo, que es imposible que otra vez vuelvan a crucificar a Cristo por segunda vez. Cristo se crucificó de una sola vez por toda la humanidad, para todos los tiempos y para siempre. Así que la salvación que el Señor consumó ahí en la cruz, cuando Él entrega su vida y dice y clama al Padre y le dice: Padre, consumado es la obra que tú hiciste en mi vida. Entonces, cuando viene esa consumación en la cruz del Calvario, es cuando el Padre le glorifica y tiene preparado para Cristo la gloria eterna. Dice que está a la diestra del Padre Jesús intercediendo por ti y por mí. Seguramente ahorita el Señor está orando para que me dé palabras el Espíritu Santo y para poder compartir con ustedes este pequeño mensaje
pero muy importante para todas las personas que lo escuchen, muy importante, porque la salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. Pablo decía que no sea que siendo él un heraldo, los heraldos son los anunciadores, y no sea que siendo él un anunciador pudiera ser desechado del reino de Dios, fuera desechado de la presencia de Dios, y entonces la salvación puede perderse si no la cuidamos. Tenemos que cuidarla, tenemos que respetarla, tenemos que considerarla. Las cosas de Dios no son un juego, las cosas de Dios son sagradas, son divinas, y como eso tenemos que darles ese valor. Así que los que ya recibieron esa salvación, los que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador, y a través de su sangre tú fuiste perdonado, a través de su resurrección tú tienes vida eterna, pues agradezcan a Dios y cuiden con temor y temblor la salvación, porque sí se puede perder, seguramente se puede perder. Sí importa lo que tú hagas, Dios espera, y ahí en Isaías 35 nos dice que Él espera que nosotros, aún por torpes que fuéramos, no perdamos ese camino de santidad, ese camino de Dios. Si tú estás caminando en el camino de santidad y en el camino de Dios, seguramente no te vas a perder. Pero si estás jugando, te invito a que te arrepientas, a que te reconcilies con el Señor. Y mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de reconciliarnos. Si tú mueres en pecado, y un pecado deliberado, un pecado en el que tú quieres estar participando en ese pecado, y tú mueres, pues eso fue el camino que tú escogiste. Pero si tú estás vivo y en este momento dices, bueno, yo tengo pecado, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos somos pecadores. Una vez que recibimos a Cristo, luchamos contra el pecado, nos tratamos de abstenernos de no pecar, pero a pesar de nuestro esfuerzo y nuestra lucha, el pecado sigue saliendo allí, cosas que no sabíamos que teníamos, o que sí sabíamos, pero que las estábamos ocultando por ahí, salen a la luz para que nos podamos arrepentir. Y este es el proceso de la santificación, que en otra ocasión vamos a hablar de él. Tenemos que buscar la santidad del Señor, tenemos que buscar hacer su voluntad a través de cumplir con sus mandamientos, lo que Él nos ha mandado, y esto solamente lo vamos a hacer a través del poder del Espíritu Santo y a través de su palabra que esté morando en nosotros. Cuando su palabra y la presencia de Cristo y la presencia del Espíritu Santo están en nosotros de una manera abundante, dice que no nos dejará estar ociosos, sino que siempre habrá un fruto. Y damos gracias a Dios porque ese fruto se manifiesta a través de las redes donde vaya a llegar este mensaje. Yo quiero invitarte para que tú te reconcilies con el Señor, si es tu caso, y estás pecando de forma deliberada. Te pido en el amor de Dios, hermano, hermana, que renuncies al pecado y que le pidas perdón al Señor. Y si tú nunca antes has hecho esta declaración de fe para recibir el perdón de tus pecados, si nunca antes has recibido a Cristo como Señor y Salvador, y tú dices, pues yo quiero probar a Cristo, yo quiero que el Señor me ayude, que me quite mis pecados, que me cambie, que me transforme, ya estoy cansado de pecar, ya estoy cansado de la vida de derrota que llevo, de desgracia, y quiero conocer el reino de Dios, quiero entrar en el reino de Dios, quiero saber de esa vida abundante. Es muy sencillo, solamente haz esta oración conmigo. Amigo que me estás oyendo, dile: Señor Jesús, reconozco que tú viniste hace más de 2000 años a la cruz del Calvario. Yo te pido perdón porque he pecado contra mi prójimo, he pecado contra Dios, he negado a Dios y he pecado contra mí mismo. Muchas enfermedades o problemas que estoy experimentando es por causa de mis pecados. Y por eso, Señor Jesús, quiero pedirte perdón y quiero pedirte que me ayudes y me cambies, me transformes. Quiero conocerte como Señor y Salvador. Entra en mi vida y perdóname. Entra en mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador. Te recibo
en este momento como mi Señor y mi Salvador. Llévame a algún lugar, algún grupo cristiano, donde se comparta tu palabra, guiados por el Espíritu Santo, y pueda alimentarme y pueda crecer y conocerte más. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Si tú vives aquí en Ensenada o en la Baja California y quieres tener compañerismo cristiano conmigo, mi teléfono es 646-187-7344. Si eres motociclista, bueno, pues te invitamos a que formes parte de este ministerio. Y si eres cristiano, pues con mayor razón, Dios te está llamando a llevar las buenas nuevas de salvación al medio del motociclismo. Así que Juan Manuel Martínez por el momento se despide y agradece mucho la atención a este video. Quiero agradecer a todos mis hermanos, a todos mis amados hermanos de CMA por esta oportunidad que me han dado. Gracias y bendiciones para todos. David William, no salía tu voz, David, ya no pudiste conectarte. Nos vemos en el próximo miércoles 7:30. Los que ocupen la liga me la piden por favor en WhatsApp. Juan Manuel Martínez es el mismo teléfono que les acabo de dar, 646-187-7344 en el WhatsApp. Ahí me la pueden solicitar. En el Face también la pueden solicitar. En Messenger la pueden solicitar y les envío la liga para que se conecten y nos vemos aquí en pantalla si Dios permite, o a través de los videos. Si quieres recibir los videos, nada más me indicas y te lo estaré mandando a tu Messenger, a tu WhatsApp, a tu Facebook, a donde quieras, pero te enviaré los mensajes que hemos estado compartiendo. Gracias y muy buenas tardes a todos. Bendiciones. Que Dios les bendiga.